el Señor va a trastornar a todas las organizaciones llamadas en su nombre. Trastornar, fíjese, trastornar. Y cuando venga la lluvia tardía, el Espíritu Santo va a tomar las riendas de este pueblo y no va a existir el presidente, la asociación, no. El Espíritu de Dios va a comandar la obra. Sí, Eso es así es. ese es el tema que me apasiona a mí y es lo que más espero. Sí. Bueno, en ese sentido, ya que tenemos esta eh, informal introducción, vamos a orar para entrar de lleno en esa conversación que a ti te apasiona. Voy a darte la oportunidad de que seas tú quien nos coloque en las manos del Espíritu Santo en este momento. Perfecto. Ahí está, justo terminé de configurar. Bueno, arrancamos el tema, hermano querido. Pedimos la dirección del Señor. Amén. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, recurrimos ante su presencia, Señor, a suplicarle que perdone todos nuestros pecados. Perdono todo, Señor, pensamiento, toda mala acción, toda palabra torpe que haya salido de nuestra boca. Límpianos, Señor, del mundo, de todas nuestras tendencias, nuestras concupiscencias. Límpianos, Señor, con tu sangre y danos el don del Espíritu Santo. Es lo que más necesitamos, Señor, para estar vivos nosotros, para estar vivo nuestro grupo donde estemos, para trabajar. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, a ponerlo por obra y esto que estamos haciendo sea para tu gloria, solamente para ti, que eres el único digno de gloria y de honra. Gracias, Padre, por este momento. En el nombre de Jesús, en quien creemos. Amén. Amén. Bien, mi hermano, vamos a introducirnos con dos textos bíblicos. El primer texto bíblico muy conocido entre nosotros que encontramos en el libro de Joel, capítulo 2, versículos 28 y 29. Hermano Enrique, ¿quiere que yo le lea los versículos o prefiere leerlos a usted? Los lees tú, Bien, por bien. favor. Dice 28 y 29. Ajá, Dice, y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños y vuestros mancebos verán visiones. Y aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. muy bien. Ese mismo texto lo vamos a encontrar en el libro de Hechos, en el capítulo 2, versículos 17 y 18. Dice exactamente lo mismo. En el cumplimiento de la lluvia temprana. Sí, Dice según Hechos capítulo 2, 17. Y será que en los días postreros, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros mancebos verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. muy bien. Entonces, allí encontramos algunos aspectos interesantes que nos sirven para ampliar un poco más el conocimiento que tenemos al respecto. Fíjate que allí se nos menciona unos postreros días, ¿no? O sea, un tiempo final. Ujú. El profeta del Antiguo Testamento, Joel, está hablando de unos postreros días. Esos postreros días, como tú lo acabas de decir, se están refiriendo a el cumplimiento que se efectuó durante la lluvia temprana del Espíritu Santo en Pentecostés. Ahora,
Ya vamos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Ahora vámonos del Nuevo Testamento a esos postreros días que nosotros entendemos que es nuestro tiempo. El tiempo nuestro tiene un comienzo cuando Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. Es el tiempo final, es ese tiempo de los postreros días, los postreros tiempos, los últimos años. Y ya de eso llevamos 181 años, desde 1844 a nuestro 2025, llevamos 181 años de postreros días. Comenzó la última dispensación cristiana. Y esa dispensación cristiana tiene que ver con nosotros, los que nos decimos pueblo remanente, los que orgullosamente nos llamamos pueblo de Dios en este tiempo. Entonces, para estos días, el profeta nos dice que los hijos y las hijas profetizarán. Los jóvenes verán visiones y nuestros ancianos soñarán. Pero ahora surge una pregunta interesante, o tres preguntas. ¿Cuál es el motivo de estos sueños y de estas visiones? Segundo, ¿cuál es el objetivo que persiguen? Y tercero, ¿quiénes realmente van a recibir esos sueños o visiones? Nosotros decimos, no, somos nosotros. Nosotros somos los que vamos a tener sueños y visiones. Nuestros ancianos, nuestros jóvenes y nuestros hijos van a profetizar, decimos nosotros, tradicionalmente. Ojalá. Pero ¿qué tal? ¿Qué tal si nosotros enfocamos esto desde otro punto de vista? Por ejemplo, en el mundo budista no se puede predicar el evangelio. En el mundo islámico no se puede predicar el evangelio. En el mundo hinduista no se puede predicar el evangelio. De hecho, en estas tres culturas se están asesinando cristianos todos los días. Entonces, ¿cómo va a ser nuestro Dios para poder llevar el último mensaje de amonestación, que es Apocalipsis 14, ¿verdad? El triple mensaje angélico específicamente para estas culturas? Ellos necesitan ese mensaje completo, el triple mensaje completo lo necesitan ellos para este tiempo, no así el mundo occidental. El mundo occidental necesita es el tercer mensaje angélico, ese es el que necesitamos, porque es el que revela una lucha entre el cuerno pequeño y un remanente, un pueblo que ha quedado como remanente, que ha quedado como fiel. Son 7,000 que militan dentro de una organización, que no doblan sus rodillas ante Baal. Eso es lo que el Señor considera su remanente y su pueblo, no una organización denominacional. Eso es lo que decía la hermana White. Una cosa es la iglesia militante y otra cosa es la iglesia triunfante. Correcto. La iglesia militante es la que está llena de imperfecciones, donde ha entrado la apostasía. Y cuando hablamos de iglesia en ese sentido, no podemos juzgar al laicado primero. Tenemos que juzgar primero o evaluar a la dirigencia de esa organización. El libro de Ezequiel capítulo 9 es muy claro cuando él dice, comienza por los ancianos de mi pueblo. ¿Cuáles son los ancianos de mi pueblo? Lo que es el ministerio pastoral, lo que es el aparato burocrático de la organización. Por allí va a comenzar el juicio. De hecho, Apocalipsis capítulo 3, cuando habla acerca de la Odisea, así de la misma manera, acerca de las otras iglesias que componen la profecía de las 7 iglesias, el mensaje no va dirigido a la iglesia, el mensaje va dirigido al ángel de la iglesia. El ángel de la iglesia es el aparato directivo de la iglesia. En este caso, si son los adventistas, entonces va dirigido a la conferencia general, hacia ellos es que va dirigido el mensaje. Y luego que la organización ha recibido la reprensión, entonces esa reprensión
va dirigida ahora a los miembros regulares. Y asimismo va a suceder o sucede con todas las denominaciones cristianas de nuestro tiempo, los bautistas, los metodistas, los anglicanos, los pentecostales, los mismos católicos. Todas estas denominaciones tienen un aparato rector. Ese aparato rector es el ángel de esa organización y el Señor está enviando un mensaje para ese aparato rector. Y luego que ha sido enjuiciado, entonces el ángel de Ezequiel capítulo 9, que es el Espíritu Santo el que está poniendo el sello, que se le dice, pon un sello sobre el que gime y clama, ¿verdad? Comienza por mi pueblo primero y luego que dice, comienza por mi pueblo, ahora vas a comenzar específicamente sobre los ancianos y después al pueblo común. Eso en términos generales es lo que está sucediendo actualmente, como lo presenta Ezequiel capítulo 9. Ese sello que se está imponiendo sobre el que gime y clama tiene que ver con varias cosas. Primero, el derramamiento del Espíritu Santo. Segundo, tiene que ver con un zarandeo. Tercero, tiene que ver con un sellamiento. Y cuarto, todo eso está inmerso en un juicio que nosotros llamamos juicio investigador, que lo hemos denominado de esa manera. Cada día se efectúa ese juicio sobre nosotros, los que nos llamamos pueblo de Dios. Ahora, ¿quiénes son los que se llaman pueblo de Dios? Pueblo de Dios son todos los cristianos, porque Cristo fue la religión cristiana. Eso fue lo que él fundó. Él no fundó denominación tal, que si la denominación la otra. No, él fundó la iglesia cristiana. La iglesia cristiana a lo largo de los siglos se fragmenta y ahora la encontramos así. Entonces el Señor está juzgando a un pueblo que se llama cristiano. No importa la denominación donde te encuentres. Lo está enjuiciando. Todos los días se abren los libros y nos investiga. Todos los días el ángel que custodio está llevando esas notas de nuestro proceder, de nuestras intenciones, de nuestras motivaciones, de nuestras decisiones. Está llevando esas notas, las entrega diariamente en el santuario celestial y toda esa información va vaciada en los libros que están en el cielo. De manera que durante 24 horas que el ángel custodio está a mi lado llevando esas notas, cuando esas notas llegan allá, yo entro en juicio. A mí se me enjuicia. De allí surge una doctrina que nadie quiere tocar, que es la doctrina que tiene que ver con el juicio de los vivos. Todavía seguimos predicando que a los muertos todavía no se ha terminado de enjuiciar. Ahora, si eso es así, entonces estamos contradiciendo lo que dice Ezequiel capítulo 9. Pon un sello en el que gime y clama. ¿Tú has visto algún muerto gimiendo y clamando? ¿Cuándo es que el ser humano gime y clama? Mientras estamos vivos. Mientras estamos vivos estamos gimiendo y clamando. Una vez que morimos, ya no gemimos ni clamamos. ¿Qué sucede allí? Se ha cerrado la puerta de la gracia. El muerto ya quedó enjuiciado. La persona al morir queda enjuiciada, la persona al morir queda sellada o marcada. Eso sucede mientras estamos con vida, que la puerta de la gracia está abierta para nosotros y tenemos esa oportunidad de arrepentirnos y convertirnos. La conversión y el arrepentimiento son dos procesos que tienen que verificarse sobre nuestras vidas diariamente. No nos convertimos ayer y nos arrepentimos ayer. No. Hoy debo arrepentirme y debo convertirme. Mañana me arrepiento y me convierto. Todos los días pido perdón por mis pecados, haciendo el esfuerzo o con la motivación de no volver a cometer el mismo error, porque hoy estoy en juicio. Hoy estoy en juicio. Y hoy se va a verificar ese juicio en el cielo y mi nombre va a pasar a la vista de nuestro Dios y se va a anotar en los libros del cielo si hoy me he arrepentido con la intención de no volver a cometer ese error. Por eso es que mi nombre va a permanecer en el libro de la vida o será sacado del libro de la vida.
Claro. Eh, Yo creo que bueno, el juicio de los vivos creo que tiene que ver con el tiempo en el que se ha derramado la lluvia tardía. Cuando el Apocalipsis 18, el versículo 4 al 6 dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de su pecado ni recibáis sus plagas. Es la voz de Dios llamando, y los que salen son sellados, y los que no salen son condenados, reciben la marca de la bestia. Creo que bueno, ahí está, en ese periodo, el inicio del juicio de lo vivo. Más allá de que la hermana White dijo que no se sabe, digamos, exactamente cuándo o el tiempo, no hay un escrito de un tiempo sí, específico, pero que es ese evento sí. sí. Ahora, nota lo siguiente. Nosotros tenemos como patrón para analizar este caso los eventos o las ceremonias del Templo de Jerusalén, ¿cierto? De todos los Sí, servicios que se efectuaban allí. Para nosotros saber si estamos en el juicio de los vivos ya o no, nosotros tenemos que irnos a los servicios del templo. Durante todo un año, durante todo un año, los pecados, dice Elena de White, los pecados perdonados, los pecados confesados sinceramente son perdonados, ¿verdad? Y eran llevados al lugar santo del santuario, ¿cierto? La sangre era asperjada en el lugar santo y allí quedaban esos pecados perdonados contaminando el santuario durante un año, ¿cierto? sí, Durante un año esos pecados que habían sido confesados y perdonados quedaban allí contaminando el santuario. sí, Ahora, había miembros del pueblo que confesaban sus pecados, pero no sinceramente, ¿verdad? Porque no todos los miembros del pueblo de Israel se salvaron, no todos. Entonces, esos que iban al templo con su cordero y lo degollaban, en su ceremonia ya que tenía un carácter salvífico, pero ese carácter salvífico solamente actuaba sobre el penitente que se arrepentía sinceramente y mantenía su pacto. Ahora, el impenitente que lo hacía porque ya era una costumbre, una rutina dentro de su pueblo, esos pecados no eran perdonados, aunque él hiciera toda la ceremonia. Esos pecados de él permanecían sobre el pecador, permanecen sobre el pecador. Solamente en el santuario, Cristo va a expiar el pecado confesado y perdonado, confesado sinceramente y perdonado. Entonces, durante todo un año sucedía eso en el lugar santo. Ahora, en el lugar santísimo entraba el sacerdote una sola vez al año. En ese día se purificaba todo el santuario de esos pecados confesados y perdonados. Ahora, apliquemos eso a nuestro tiempo. En 1844, el sumo sacerdote celestial pasó del lugar santo al lugar santísimo. ¿A hacer qué? ¿Qué es lo que él iba a hacer en el lugar santísimo? purificar el santuario. Purificar el santuario. Muy bien. ¿Cuántos años se necesitaban en la antigüedad para purificar el santuario? Y era un solo día. Un solo día, 24 horas. Sí, 24 horas. Pero el santuario ahora, desde 1844 para acá, lleva en purificación 181 años. 181 años lleva de purificación. En este momento no se están acumulando pecados en el lugar santísimo, porque la acumulación de pecados confesados y perdonados se hacía en el lugar santo. Cristo ya no está en el lugar santo para seguir oficiando la recepción de pecados perdonados que mantienen contaminado el santuario. Cristo está en el lugar santísimo. En el lugar santísimo no hay acumulación de pecados perdonados. No, pecado cometido hoy debe ser confesado hoy, perdonado hoy, borrado hoy, porque hoy es expiación, hoy no se acumula pecado, hoy se borra pecado.
Y eso es la doctrina del juicio de los vivos. ¿Estás entendiendo? Sí, sí, Muy sí, bien. sí, entiendo el punto. Entonces, Elena de White bajó a la tumba sellada, sellada. Eso significa que ella día tras día estuvo en su juicio investigador. Cuando ella murió perdonada y sellada. En el lugar santísimo, Cristo perdonó y borró sus pecados. Y asimismo todos los creyentes que han muerto en la fe del tercer ángel es el mismo proceso. Entonces, muchos piensan, no, que somos sellados cuando morimos. No, cuando morimos se ratifica un sello que hemos ido confirmando a lo largo de nuestras vidas. Hoy tú eres sellado. Yo soy sellado hoy. Si yo confirmo esa situación de sellamiento, el sellamiento es un proceso que se hace diariamente, que se efectúa sobre nosotros. Y ese sellamiento tiene que ver con otro proceso, que es el proceso de la santificación. Nosotros somos sellados de acuerdo a la forma en que estamos viviendo. Si yo estoy viviendo en santificación, y vivir en santificación significa que estoy adscrito a los 10 mandamientos, que estoy obedeciendo por amor los 10 mandamientos, no por obligación ni por rutina. ¿Qué Entonces, vínculo? Ajá. ajá, Entonces, establecemos un vínculo directo entre los 10 mandamientos y la recepción de la lluvia tardía cuando ésta descienda. por supuesto, por supuesto, nadie en nuestro tiempo va a recibir la lluvia tardía en violación de los 10 mandamientos, aunque se llame cristiano, aunque diga que pertenece a tal o X denominación. No, hay que vivir de acuerdo a la ley de los 10 mandamientos, porque la ley es el carácter de Dios que está siendo impreso en nuestras vidas, que esa obediencia a esa ley por amor actúa en nosotros como un trapo de limpieza, está sacando las características propias nuestras imperfectas, nuestras características pecaminosas, nuestra motivación pecaminosa, nuestra naturaleza pecaminosa. Esa ley está haciendo ese trabajo en nosotros, porque nosotros lo decidimos voluntariamente. Ahora, ¿qué agente trabaja a nuestro lado para llevar a cabo ese proceso? El Espíritu Santo. Solo no lo podemos hacer. Solo lo hicieron los fariseos, y aunque cumplían la ley tal cual, más las otras leyes que ellos inventaron, finalmente no cumplían ninguna, porque la hacían ellos. Claro. Ahora, Inter- dime. Interesante un punto, ¿no? Eh, los evangélicos hoy en día dicen que no hay ley, ¿verdad? Curioso que los católicos nos dicen que no hay ley. Sí hay, Ajá. pero la autoridad de la iglesia la cambió, y eso es Sí. profético. Pero los evangélicos dicen que no hay ley. Si bien hoy en día hay un pueblo que tiene los mandamientos de Dios, el testimonio de Jesús son la característica del pueblo verdadero, no es solamente de ellos, específicamente de ellos, o porque uno no crea de esa manera, está excluido de la salvación. Hoy en día, quiero decir que una persona que es cristiana y nunca ha sabido los 10 mandamientos, no necesariamente se pierde. Hoy en día, dice el apóstol Pablo en Romanos, que no es que el gentil que no tiene la ley, pero la tiene en el corazón y la obedece, es el que finalmente va a juzgar a los que tenían la ley y no la obedecían. Ese Romanos capítulo 2 dice el versículo 13, porque no los oidores de la ley son justos, y esta es la cuestión de justicia para con Dios, ¿no? Mas los hacedores de la ley serán. Mirá cómo la pone primero, ¿no? Los hacedores de la ley serán justificados, porque los gentiles que no tienen la ley naturalmente, haciendo lo que es de la ley, los tales, aunque no tengan la ley, ellos son ley a sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias, acusándose y también excusándose sus pensamientos unos con otros, en el cual el día que juzgará el Señor lo encubierto de los hombres. Interesante que hoy en día
no es que te pierdes porque no eres adventista, pero eso va a ser hasta que venga la lluvia tardía. En la lluvia Sí, tardía cambian las cosas, porque sí, hay un llamado, ajá, hablo de los mandamientos de Dios, testimonio de Jesús. Hay un llamado a salir y el que no sale, queda. No sé sí, si me explico. sí. Mira, ahí hay un proceso interesante. La lluvia tardía va a ser derramada sobre los fieles que pertenezcan a una organización. ¿Me estoy haciendo entender? Tú perteneces a una organización, pero no por pertenecer a esa organización vas a recibir la lluvia tardía. No, tú vas a recibir la lluvia tardía porque estás delante de Dios, estás en santificación, estás en santidad. Entonces sobre ti desciende la lluvia tardía. El que no esté en santidad va a quedar marcado automáticamente. Esto tiene que ver con el sellamiento. Tú vas a quedar sellado porque gimes y clamas por tu salvación y, como dice Ezequiel, por las abominaciones que se hacen dentro de tu pueblo. Entonces, tú quedas sellado. Cuando completas tu proceso de sellamiento en ocasión del derramamiento del Espíritu Santo en la lluvia tardía, entonces tú quedas autorizado para dar el fuerte pregón. Ese fuerte pregón no es para la organización ni para los miembros que ya cerraron su puerta de la gracia y quedaron marcados, porque no sé si te has dado cuenta que al recibir la lluvia tardía tienes que haber pasado por un proceso de zarandeo. Exactamente. Ajá. Ese Exactamente. zarandeo va a separar a los miembros de la iglesia, organización y todo. Dentro de la organización, sí podemos encontrar líderes que están en el temor de Jehová. Todavía no se han declarado abiertamente porque dependen de la organización en forma burocrática, pero va a llegar el momento en que ellos van a tener que tomar la decisión si permanecer en la burocracia o entrar a esta situación de rebelión que tú estás mencionando al comienzo. Entonces, Claro. tenemos al pueblo. El pueblo está en zarandeo. Los que resulten sellados en este zarandeo son los que van a recibir la lluvia tardía para dar el fuerte pregón. Los que no resultaron sellados aquí, en este momento, no es en el futuro, es ahora que se está verificando el zarandeo, porque por eso tú estás afuera y yo estoy afuera, y como nosotros hay muchos que ya no estamos dependiendo de la organización. Me hago entender con No, no, con sí, este sí, sí entiendo. enunciado. Claro, yo soy miembro Ajá. de la Tú, iglesia, no. pero hago mi obra Sí, por mi pero cuenta, es que digamos. el Sí, asunto está aquí. sí, sí. Mira, tú pertenecías a una organización. Sería lo correcto decir, yo pertenecía a una organización, yo estaba inscrito en un libro, pero en el momento en que yo no estuve de acuerdo con las prácticas que se están haciendo, como por ejemplo, nombrar pastoras en la iglesia o nombrar Eso, ancianas, ¿verdad? sí, sí. Ajá, introducir en la iglesia el LGBTQ+, el tener un secretario de libertad religiosa, un director de libertad religiosa de la Conferencia General que es secretario oficial del Concilio Ecuménico, al saber que la iglesia en el término organizacional tiene un pacto de no agresión con el Vaticano, tú levantas tu mano y estás en contra de eso, inmediatamente te segregan. Ya tú no perteneces aquí, te quitan la oportunidad de hablar, te quitan la responsabilidad de predicar, te quitan la responsabilidad como maestro, te quitan todo. Eso es decir, te están sacando. A partir de ese momento, ya no se te considera un miembro regular oficial, en regla. No, tú no estás en regla, tú estás en rebelión.
Entonces, esa situación significa zarandeo, hay un zarandeo. Los que no estamos de acuerdo con lo que está sucediendo, nosotros salimos, porque en la suruca lo que sale es lo que vale, no lo que queda, porque las iglesias van a quedar todas llenas de gente. ¿Tú me entiendes? Hay una creencia de muchos que piensan que después de la lluvia tardía, los rebeldes se van a ir y el Señor va a traer, de la 11ª hora, va a traer sus hijos sinceros que están en las otras denominaciones para llenar las arcas de la iglesia adventista. Eso es lo que se predica y se ha predicado siempre, pero eso no es así. Eso no va a ser así. La lluvia tardía, cuando caiga sobre el creyente, va a completar ese proceso de separación. Cayó la lluvia tardía, unos quedarán sellados, otros marcados. Los sellados reciben la lluvia tardía, la unción del Espíritu Santo, dan el fuerte pregón. Ese fuerte pregón es para llamar a los hijos sinceros que están en las otras denominaciones cristianas, que gimen y claman allí, que el Señor ya los conoce como sus hijos. Ellos van a escuchar ese mensaje de alerta y de juicio y de condena. Apocalipsis capítulo 18. Salid de allá. ¿Y qué va a suceder? ¿A dónde voy? ¿A dónde migro? No, no es para que migres a la iglesia adventista, es para que conformes un pueblo que según Jeremías 33 se llama Jehová justicia nuestra, y él mismo lo va a pastorear, ese redil. Lo dice el libro de Ezequiel y lo dice el libro de Jeremías. Ahora, en ese momento en que se esté predicando este mensaje con todo el poder que dice Apocalipsis 18, que va a alumbrar la tierra, el pueblo de Dios va a ser un solo pueblo que proviene de todas las denominaciones cristianas, inclusive del adventismo. El adventismo ha cerrado su puerta de la gracia ya. Ahora viene el cierre de la puerta de la gracia general para el mundo. Los que no reciban en este tiempo el mensaje del cuarto ángel cerrarán su puerta de la gracia y Cristo dirá, consumado es. Entonces tenemos un cierre de la puerta de la gracia previo y tenemos un cierre de la gracia general. Igualito que pasó en el diluvio. Hubo un cierre de la gracia previo. La puerta se cerró previamente. En tiempos de Lot, la puerta de la gracia de los sodomitas o de Sodoma y Gomorra, hubo un cierre de la gracia previo y después se cerró la puerta de la gracia definitiva. ¿Tienes alguna pregunta en ese sentido? Sí, no, estaba pensando, siempre, bueno, como le decía en las charlas previas a esto, que a mí siempre es dice si finalizará la llamada en 15 minutos. Bueno, que siempre me interesó el tema de la lluvia tardía, ¿no? Pero por lo menos acá en Argentina, y me imagino en otros lados, siempre hubo fanatismo con el tema de las persecuciones de la ley dominical. Siempre se hizo un énfasis desmedido, para mi gusto, del tema persecución y ley dominical, y se denostó mucho el tema zarandeo a la Odisea y lluvia tardía. Ajá. Estoy haciendo una crítica constructiva llamando al equilibrio, ¿no? Al equilibrio, no a la anulación, sino al equilibrio. La hermana White dijo en el zarandeo, en el primero escrito, que había un zarandeo y había un grupo que se resistía a las tentaciones, a las luchas personales, y otro grupo que no. Después vio que un grupo quedó relegado en las tinieblas y otros que fueron guardados con los ángeles de las huestes satánicas. Entonces ella pregunta, ¿cuál era la causa de este zarandeo que vi? Y el ángel le responde, ese es el zarandeo causado por el mensaje a la Odisea. Vi, pero esto es cumplido, hermano, vi que ese mensaje sería dejado de lado cuando menos menospreciado, cuando menos dejado de lado. El mensaje por el cual depende el destino de la iglesia es dejado de lado. Lo dice la hermana White.
Sí, Luego ella sigue, dice, más adelante vi un grupo reducido, más adelante dice que fue un grupo que empieza a resplandecer con la gloria del cielo, que van en una perfecta armonía y que comienzan a predicar y pregunta cuál es la causa de este cambio. Y ese es el fuerte clamor, ese es la lluvia tardía, dice el ángel. Pero a mí esa cita de la hermana White me parece fabulosa porque no es una cita armada, sino que es un capítulo entero en que ella esgrime ahí como una secuencia, ¿no? Pero se tuvo mucho de lado el mensaje a la Odisea y el efecto al mensaje a la Odisea. Yo creo que para quienes ya lo conocen, al mensaje a la Odisea, creo que lo podemos resumir en una palabra, es la soberbia espiritual. Ese es el problema de la odicense. Es lo que el mensaje viene justamente a hacer saber que te creías que no estabas ciego, estás ciego. Te creías que no estabas desnudo, estás sin la gracia de Cristo. Te crees rico, pero no estás rico, estás pobre espiritualmente. sí, De ese mensaje, de ese zarandeo, es el que depende de que yo individualmente esté en pie cuando llegue el tiempo del derramamiento de la lluvia tardía. sí. Nosotros estamos en este proceso del cuarto ángel, en el inicio del cuarto ángel. De hecho, ese inicio del cuarto ángel no comenzó en el 2025, ni siquiera en el 2015. Comenzó justamente al entrar el año 2000. Comienza progresivamente a darse eso. Ahora, nosotros tenemos que saber que el triple mensaje angélico comienza diciendo y vi volar por en medio del cielo. ¿Cuándo comenzó realmente a darse este fenómeno de la prédica del Evangelio, de la prédica del triple mensaje angélico en este mundo? ¿En qué momento? A partir del momento que comenzó el COVID-19. Allí comenzó, las redes sociales explotaron. Los miembros no se podían reunir en los templos, entonces se utilizaron las redes sociales para reunirse, para adorar. En las denominaciones cristianas protestantes, sobre todo en la evangélica, los templos no se cerraron. Esos hermanos pasaron por encima de la ley que estaba en ese momento de no abrir, de no tener reuniones públicas. Ellos pasaron por encima de eso y se reunían. Lamentablemente nosotros sí lo hicimos. Pero ahora lo siguiente. A partir de ese momento que las redes sociales explotan y comienza a predicarse, nosotros hemos entrado en el proceso inicial, propiamente dicho, del mensaje del cuarto ángel. Se está predicando por todas las redes sociales. Allí están las piedras, están los atalayas verdaderos y están los oportunistas. ¿Quiénes son las piedras? Aquellos que temen al Señor pero que no tienen un conocimiento total del acontecer escatológico, están hablando por las redes sociales del fin del mundo, de que se requiere tener una vida diferente X. Están los atalayas verdaderos, que son aquellos que tienen el conocimiento pleno y están utilizando las redes para exponer la verdad tal cual es, aunque en sus organizaciones los estén relegando o que hayan tenido que abandonar sus organizaciones para poder predicar abiertamente. Y están los Claro. oportunistas, aquellos que ni creen en el Señor, ni tienen conocimiento escatológico, que no tienen pacto con Cristo, sino que han visto que predicar estas cosas les llena el bolsillo, porque el Internet, a través del Internet, ellos consiguen ganancias. Esos son los oportunistas. Entonces, pero se está predicando de una u otra forma. El mundo occidental ya sabe acerca de que hay un día falso y un día verdadero. El mundo ahora se está dividiendo. Primero, eso se llama zarandeo también. El mundo está siendo zarandeado. Las iglesias cristianas están siendo zarandeadas porque muchos dentro de ellos no están
conforme con las formas doctrinarias que han estado utilizando para enseñarles, ¿verdad? Hay parte de sus pastores que están pregonando eso, hay miembros que se están retirando de sus congregaciones que ahorita no saben a dónde van. Muchos de ellos preguntan, ¿y a dónde voy? La respuesta de alguien dice, bueno, vaya a tal denominación. Pero resulta que no es migrar a otra denominación, sino es empezar a pensar que el Señor tiene un pueblo místico que está por todas partes, que está diseminado y que se identifica única y exclusivamente por la obediencia al Señor de acuerdo al conocimiento que han adquirido. Claro. Entonces, Hermano, te hago la mención de esto porque eso es el derramamiento inicial del Espíritu Santo, de la lluvia tardía. La lluvia tardía no va a ser en el futuro, de 10 años, 20 años, un siglo después, no, estamos en ese proceso, ya entramos allí. Muchos ya tienen ese don. El hecho de que tú tengas esa inquietud en tu corazón, de analizar, de investigar, de pregonar, de decir, eso significa que tú eres instrumento del Espíritu Santo en este momento. Y eso, el ser instrumento consciente de ese hecho, te está diciendo que tú estás recibiendo las lluvias tempranas de la lluvia tardía, las gotas tempranas de la lluvia tardía, mejor dicho. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces no es que va a ser un proceso que va a caer sobre la organización o sobre la iglesia en términos generales, no, es individual que está cayendo eso. Y eso va a ir creciendo, entonces ya no solamente estás tú solo, ahora estoy yo y está otro. Y así como nosotros, estará otro en otra parte del mundo. Yo no sé si tú tienes relaciones con otros hermanos de otras partes del mundo que tienen nuestra misma motivación, nuestras mismas intenciones y tal. Entonces ya no estamos solos. Solamente que tú estás en Argentina, yo estoy en Sevilla, el otro está por otro lado. sí. ¿Ves? Yo creo, hermano, que la lluvia temprana marca un parámetro para saber cómo va a ser la lluvia tardía, ¿no? La hermana White decía que la lluvia temprana, que la lluvia tardía será semejante y más poderosa que la lluvia temprana, obviamente porque viene a terminar la obra. Pero yo no sé si ya comenzó específicamente la lluvia tardía. Creo que tiene que volver a pasar esos acontecimientos sobrenaturales que pasaron en Hechos 2. Y hay algo que el adventismo, bueno, no digo el adventismo, sino algunas personas creían, pero cuando en el libro de Joel, quiero leer esto antes que se terminen los 5 minutos que quedan ahí, Nos quedan tan poquito tiempo. sí, tendremos que hacer otra. Joel, cuando dice, el versículo 30 dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, o sea, prodigios en el cielo y prodigios en la tierra. Los de la tierra, sangre, fuego, columnas de humo. Y el sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre antes, fíjese que dice antes. No sé si se aplica tanto allá a 1755, a 1700, no sé si estoy fresco con la fecha, 1833. 1833. Acá dice antes del día grande y espantoso de Jehová. Es que Yo creo que el día grande de Jehová no es única y exclusivamente el momento en que Él aparece en las nubes de los cielos. El día grande de Jehová es un proceso. Es un proceso porque las 7 postreras plagas es el día de la ira de Jehová y Él todavía no ha aparecido en las nubes de los cielos. Entonces el día grande de Jehová ya ha comenzado. Solamente que el hombre no quiere ver porque quiere permanecer ciego. Y nosotros como creyentes, muchos de nosotros tampoco queremos ver la situación, el tiempo en que estamos. Históricamente sí, ya hubo esos eventos, pero se van a repetir. Nosotros lo que tenemos es que estar pendientes de esa repetición. Una cosa que debemos también tener en cuenta, ve mi hermano, como dije al comienzo, en el mundo musulmán, por ejemplo, no se predica el evangelio. Las redes sociales occidentales no entran a esos países
Están controlados, los satélites tienen controladas esas señales. Ellos tienen su propia señal y van a transmitir sus propios mensajes. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para poder predicar la verdad en esa cultura, en todos esos países? Nosotros no lo podemos hacer. ¿Quién lo va a hacer? El Espíritu Santo. Aquí dice, y los ancianos verán sueños. ¿Cuáles son los ancianos? Esos ancianos que están en esa cultura, que no tienen acceso por internet de la verdad. Dios mismo tiene que presentarse a ellos personalmente, debe revelarse a ellos. Y eso es una experiencia que nosotros hemos visto en Occidente. Cuando yo trabajaba como evangelista, hermanas me decían, hermano, a mí se me presentó fulano, fulano y fulano, y me habló así, así, así. Y cuando yo encontré a ese fulano, me dijo que él no había sido. Eso es un ejemplo. ¿Quién fue que se te presentó? Nosotros sabemos que la Biblia nos presenta esto, lo que es una teofanía, una epifanía. Dios mismo, tomando características humanas, se presenta al ser humano, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son estos ancianos? Aquellos que no han tenido oportunidad de relacionarse con alguien, con otro ser humano que conozca la verdad. El Espíritu Santo se presenta personalmente a esas personas, a esos jóvenes de esas culturas que no tienen acceso al conocimiento bíblico, porque la Biblia es prohibida. Dios mismo tiene que presentarse ante ellos y verán visiones y verán sueños. Y ellos mismos predicarán y serán los mártires de este tiempo. Entonces, nosotros podemos ver esa aplicación ya en nuestro tiempo, no en el mundo occidental, pero sí en el mundo oriental. Lo estamos viendo. Personas que reciben el Evangelio no porque haya venido un ser humano a predicárselos, sino porque Dios mismo se ha revelado a ellos. Claro, es así, es increíble. Yo, eso es un anhelo siempre tuve para, en mi fe siempre anhelo ver los días de esa gran prédica final. Apocalipsis 14 muestra el fin o el resultado del mensaje poderoso de Apocalipsis 18. Y hay algo interesante, ¿no? Muestra que el trigo ya está maduro, está listo para ser cortado. Y muestra también que las uvas ya están maduras. Es decir, con esto terminamos esta parte, la lluvia tardía madura los hijos de Dios y también hace exponenciales a aquellos que los rechazan. Sí. Esa Se corta el maduración auto. esa maduración de uvas tiene que ver con el zarandeo. El zarandeo de los que se llaman pueblo de Dios.